Muy buenas noches. El Centro Democrático, el uribismo, decidió votar no al plebiscito. Nuestro invitado esta noche es el doctor Carlos Jones Trujillo, precandidato presidencial de ese partido. Y obviamente, pues, activo miembro de la dirigencia del Centro y del uribismo. ¿Por qué no? Yamid, no, porque ese es un mal acuerdo. Y un mal acuerdo no conduce a la paz, sino que siembra semillas de inestabilidad. Por esa razón, el uribismo, el Centro Democrático, ha tomado la decisión de apoyar el no en este debate democrático relacionado con el plebiscito. Pero usted era partidario de abstenerse. Sí, cómo no. Lo planteé distintas opiniones con respecto a la conveniencia, según mi opinión, de la abstención, que son varias dichas razones, pero también me comprometí a aceptar la decisión que mayoritariamente tomara el partido y eso es lo que he hecho, aceptar esa decisión. Pero usted está de acuerdo, no por obediente, sino intelectualmente de acuerdo en votar no. Yo hubiera preferido la abstención activa, yo hubiera preferido el voto en blanco si la Corte Constitucional le hubiera dejado algún sentido a esa actividad. Infortunadamente la limitó de tal manera que vació completamente de contenido esa posibilidad de la abstención activa, que es perfectamente válida en mecanismos de participación. Así que, después de haberme comprometido a aceptar la decisión, salgo a defender el no en las calles y plazas de Colombia. Pero no por obediente. No solamente no por disciplina, pues. sí, por disciplina sí, pero naturalmente hay razones también para defender el no muy fuertes. Es decir, ¿usted cree que el fallo de la Corte contribuyó a la polarización? Yo no tengo duda alguna, Yamid, y lo digo con respeto hacia la Corte, pero también con claridad. A mí me parece que esa providencia de la Corte desconoce un fin esencial del Estado, que es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, y desconoce el derecho fundamental de todo ciudadano a manifestarse en plebiscitos y el derecho fundamental de todo ciudadano a fundar movimientos entre ellos para promover, en el caso de un mecanismo de participación como este, la abstención activa. Así que la decisión de la Corte cerró por completo esa posibilidad y lo que ha hecho es dejar un escenario de polarización en Colombia. Pero a ver, doctor Carlos Jones, la gente entiende que plebiscito aquí y en cualquier lugar del mundo es votar sí o no, estoy a favor o estoy en contra de algo. No necesariamente, Yamid, no necesariamente, Yamid. La abstención activa es una opción perfectamente válida en los mecanismos de participación, completamente distinto a lo que sucede cuando se trata de los mecanismos de representación y hay que elegir a alguna persona, al Senado o Cámara de Representantes, para poner un par de ejemplos. Esa posibilidad, que repito, es válida en mecanismos de participación, en esta oportunidad se cercenó por completo. Pero estábamos viendo, doctor Jones, que la etimología de la palabra plebiscito tiene su origen en los griegos. En plebe, de ahí viene la palabra plebiscito, es consultar a la plebe. Plebe era, pues no la aristocracia griega o romana, sino la plebe. Consultarle al pueblo, sí o no, usted es partidario o no. No decirle, usted existe, pero no decida. Todo lo contrario, fíjese usted lo que hubiera sucedido si se hubiera permitido el voto en blanco. ¿Cuánto colombiano hay que dice, hombre, yo sí quiero votar sí a que desaparezcan las FARC? Quiero votar sí a que entreguen las armas a la ONU. Quiero votar sí a que desaparezcan, a que finalicen las masacres y los secuestros. Pero quiero votar no a que no paguen ni un día de cárcel y quiero votar no a que puedan ser elegidos inmediatamente. Esa persona hubiera podido votar en blanco. Ah, pero eso es en caso de que fueran varias preguntas. No solamente, incluso en el plebiscito, pero además déjeme decirle esto, independientemente de la decisión que ya tomó la Corte, el plebiscito no es el mecanismo idóneo políticamente para un caso como este. Por eso, personas como yo insistimos tercamente y con cierta ingenuidad además, en la importancia de que se llegara a un gran acuerdo político y de Estado sobre un mecanismo de referendación nuevo, que hubiera generado un clima mucho más cálido en el país, mucho más cordial que este escenario de confrontación hacia el cual avanzamos. Ah, pero ahora, doctor Carlos Jones, usted
entiende perfectamente, como todo el uribismo, digamos, que la campaña del gobierno y de los partidos que lo apoyan va a ser basada en si apoyan o no la paz, que desaparezcan las FARC como grupo armado. Sí, me imagino que esa será. Si usted fuera gobierno, pues esa sería la yo creo que el gobierno ya anunció lo que va a hacer. El gobierno tomó la decisión de dividir artificialmente a los colombianos por razones de estrategia electoral hace mucho tiempo. Dividió artificialmente el país entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Ya hubo para ese efecto el episodio de las elecciones presidenciales, el de las elecciones regionales, y ahora va a repetir la dosis, de manera que no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarse en qué dirección apuntará la campaña dirigida por el gobierno. Pero si usted cree, doctor Jóvenes, que eso es así y eso va a pasar, seguramente los resultados van a ser los mismos. No necesariamente, porque fueron muy distintos. Fíjese usted que en las elecciones presidenciales nosotros ganamos la primera vuelta y perdimos la segunda. Las elecciones regionales fueron distintas. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero digo, perdieron también en las regionales. Sí, pero vamos a ver qué pasa ahora. Pero a ver. Es que no son comparables. Por eso le digo, pero como usted está con usted, yo no, usted está comparando con eso. No, yo me refiero al argumento, no al resultado. El argumento será el mismo. Los resultados han sido distintos porque se trata de episodios diferentes. Pero si el argumento es el mismo, ¿por qué los resultados van a ser distintos? Porque una cosa es votar sí o no a la paz, que me imagino que será la orientación, y otra cosa es elegir o no un concejal de Orito Putumayo, para poner un ejemplo cualquiera. Pero para el país entero, ¿usted no cree que resulta mucho más atractivo, interesante, importante votar sí o no a la paz que votar por el alcalde de Orito? Por supuesto que sí, y naturalmente la presentación va a ser mayor, y yo respeto mucho al alcalde de Orito, por supuesto, y a los concejales de Orito. Estoy simplemente poniendo un ejemplo que marca con claridad la diferencia entre un episodio y otro. Vamos a ver qué sucede, Yamida. Hay que hacer una campaña, según mi opinión, propositiva, una campaña con ideas, una campaña seductora, de manera que se logre convencer, en nuestro caso a los colombianos, de que es mejor votar no para que haya paz. Ahora mire, doctor Carlos James, inmediatamente después de comerciales, el Centro Democrático va a hacer campaña nacional por el no qué, no a qué, inmediatamente después de comerciales. Doctor Carlos, ¿no a qué? No a un mal acuerdo que no traerá paz, sino más problemas al país. Pero ¿de dónde surge la capacidad divinatoria de que el sí no va a traer la paz? Es que el sí tal como está planteado no traerá la paz, entre otras cosas porque eso no es eso lo que se ha negociado en La Habana. En La Habana se ha negociado algo que se llama el fin del conflicto y que los propios interlocutores definen como un proceso que se inicia cuando se terminen los acuerdos y finaliza cuando se haya cumplido todo. Aquí no estamos hablando de que se negoció la paz, la gente hay que hablarle con claridad en esa materia. Por eso, doctor Carlos, es decir, la campaña que hará el Centro Democrático es desarrollando qué teoría. El acuerdo es malo, no le sirve a Colombia y no traerá la paz. ¿Por qué es malo? Es malo porque no será sostenible. Pero si no se conoce. Pero claro que ya se conoce, en materia de justicia se conoce. Se conocen aspectos generales, ¿no? Y eso es muy malo porque no será sostenible en el tiempo. Es malo porque va a permitir la elegibilidad inmediata de los culpables de secuestros y masacres. Es malo porque está creando una constitución paralela a la constitución del 91. Aquí nos vamos a enfrentar en el futuro a que en el 91 se expidió una constitución y en el 2016 se hizo otra en La Habana. Es malo porque va a cercenar la democracia en muchos aspectos. Ya le demostraremos al país por qué es malo el acuerdo y por qué hay que votar no. Pero, doctor Carlos, el doctor de la calle ha dicho reiteradamente, primero, que sí habrá justicia, segundo, que sí habrá penas, tercero, que la justicia transicional, que ha operado en muchas naciones del mundo, va a operar también en Colombia cuando se acuerde el fin, que no se ha acordado. Entonces yo digo, con base en el argumento del doctor Humberto de la Calle, ¿cómo se enfrenta usted a semejantes tesis? Mire, yo tengo que decirle al doctor de la Calle, a quien aprecio mucho y respeto, que está equivocado, porque ese acuerdo es un acuerdo de impunidad disfrazada.
toda vez que los culpables de secuestros y masacres no van a pagar ni un solo día de cárcel, y a eso se le va a sumar que van a poder ser elegidos de manera inmediata. Eso no va a ser aceptable en un momento para la Corte Penal Internacional. Ya verá usted cuando pase el tiempo. Pero bueno, pero la justicia transicional no es eso, juzgar a los culpables. Es juzgar a los culpables, pero además lograr que ellos paguen las sanciones adecuadas y proporcionales a la gravedad del delito que han cometido. En este caso, lo que van a pagar como sanción, según se anuncia en lo que se conoce públicamente, no es proporcional a la gravedad del delito ni la sanción es adecuada. Y es en esos momentos cuando la Corte Penal Internacional dice, oiga, yo voy a asumir el conocimiento de este caso porque lo que se hizo fue para que no pagaran las sanciones adecuadas. Pero repitiéndonos nuevamente las cosas que ha dicho el doctor de la Calle, él afirma que sí estará sujeto al acuerdo al marco de la justicia de la Corte Internacional. Segundo, que si habrá penas. Tercero, que si habrá castigo. Que tiene que haber sí confesión. Y lo que el país quiere es que confiesen y que haya algún tipo de castigo a esa confesión. Mire, el doctor de la Calle, y yo entiendo perfectamente las razones por las cuales lo hace, está haciendo un gran esfuerzo para explicarle eso a los colombianos, pero él debe saber íntimamente algo que yo le quiero mencionar, apreciado Yamid. El Estatuto de Roma, que es lo más moderno que hay en estas materias y que recoge el más amplio consenso internacional, 130 estados lo firmaron, señala que los responsables de esos delitos que sean investigados, juzgados y condenados por la Corte Penal Internacional pagan hasta 30 años de reclusión. Naturalmente eso no obliga a los estados nacionales, pero nadie podrá decir que ahí no está la tendencia de la comunidad internacional en materia de lucha contra la impunidad. Entonces, doctor Carlos, yo podría decir, como observador de las circunstancias, que este es el primer choque de dos hombres que están aspirando a la presidencia de la República, estarían aspirando. Pues si usted lo quiere plantear así, yo no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. No sé si Humberto haga lo mismo. No, pero usted no es precandidato presidencial. Sí, señor, soy precandidato ¿Y presidencial. usted no cree que el doctor de la Calle es precandidato? No tengo ninguna duda de que lo es. Entonces yo estoy diciendo, este no es el primer choque entre dos. Yo lo acepto así, no sé si el doctor de la Calle también lo acepta igual. Pero digo, esta es la primera confrontación, es decir, el sí a la paz y el no a la paz. No, yo no creo sinceramente que vaya a tener esa connotación hacia adelante, pero es claro que el doctor de la Calle va a ser candidato y por supuesto que yo aspiro a ser candidato. ¿Cómo hacer el uribismo para escoger su candidato? Yo he planteado un mecanismo democrático, Yamid. Incluso he planteado un mecanismo novedoso. He señalado que sería bueno que lo hiciéramos acogiendo un sistema como el de las primarias, por ejemplo, en los Estados Unidos, que sería nuevo, que sería atractivo, que nos permitiría adelantar una campaña ordenada, muy seductora con las regiones, muy apropiada para este momento del país. Vamos a ver qué decide Centro Democrático, pero yo insistiré en un procedimiento democrático para ese efecto. Pero ¿cómo es el sistema que usted propone? Como primarias, dividir el país en distritos electorales, asignar un número de delegados a cada uno de ellos, acordar un periodo de campaña en cada uno, que se produzca la votación, cada precandidato obtendrá el número de delegados según la votación que obtenga y al final vamos a una gran convención en la cual se proclama el ganador e igualmente se proclama el programa del partido. Entonces habría que hacer convenciones en los 32 departamentos. No. Solamente una al final donde se protocolizaría el resultado nacional, como se hace en los Estados Unidos. Por eso, entonces, ¿cómo eligen sus candidatos, sus delegados? Votando en los distintos distritos no convención, electorales. sino votación directa. Así es, como se hace en los Estados Unidos. Votación directa en la primera parte, es decir, allá estado, aquí departamento. Así es. En donde se vota por delegados. Le pongo un ejemplo. Bogotá, un distrito electoral. Se le asignan un número de delegados a Bogotá. Se hace campaña durante un periodo en la capital de la República, al final se vota y según la votación de cada precandidato, cada uno de ellos elige un número de delegados. La suma al final es lo que protocoliza el resultado en la convención. ¿Y usted por qué propone esa fórmula? Porque me parece que es novedosa, porque me parece que nos organiza mucho la campaña. Pero ¿de qué manera podría favorecerlo? Porque no va a escoger una fórmula que lo perjudique.
En el sentido de que nos daría igualdad de oportunidades y de condiciones a todos. Déjeme decirle que yo me opongo a la convención. Me parece que la convención es un mecanismo inconveniente y me opondré a ella hasta el final. ¿Quién lo defiende? No sé quién la esté defendiendo, pero de todas maneras respetuosamente me opondré a quien la defiende. Pero si la convención, digamos, ¿quién decide qué sistema se va a escoger para elegir candidato presidencial? En la ocasión anterior, el presidente Uribe sugirió con muy buen sentido que esa decisión fuera una decisión de consenso tomada por los precandidatos. Ojalá en esta oportunidad decidamos exactamente lo mismo. Pero entonces, hasta este momento hay tres precandidatos, pues, el doctor Duque, el doctor Oscar Iván, usted, Así es. no hay más, Hasta ahora. por eso. Esperemos a ver quién más aparece en el bueno, escenario. la fórmula de ellos es, la fórmula del presidente Uribe es que se reúnan los candidatos y lleguen a un acuerdo. Así fue en la ocasión anterior, yo espero que sea igualmente ahora. Sí. Y lo que se perfila es, yo he escuchado al senador Duque defendiendo también un procedimiento democrático. Si mal no estoy, ha planteado una consulta popular abierta. Yo estoy defendiendo un mecanismo democrático. No sé qué vaya a plantear el doctor Oscar Iván Zuluaga. Pero digo, cuando usted dice que el doctor Duque ha planteado un sistema democrático, es que usted lo aceptaría en caso de que... Tenemos esa coincidencia y no tendría yo ningún inconveniente en mirar los detalles del procedimiento conjuntamente con mis otros colegas. Claro Es decir, está. ¿está usted de acuerdo en que haya una consulta, digamos, al pueblo uribista o al pueblo del Centro Democrático? Sí, absolutamente de acuerdo. Me parece que es muy importante que el pueblo decida quién debe ser el candidato. En que haya una consulta. Claro. La diferencia... O unas primarias, ¿no? Sí, Yo voy a insistir en lo de las primarias porque creo que eso traería muchos beneficios para la política colombiana. La diferencia está en cómo llegar a la conclusión. Exactamente. Siempre y cuando acordemos que sea democrático. Pero yo me opongo de todas maneras a la convención, que considero como un procedimiento viejo, anticuado. Eso sabe a politiquería mandada a recoger. ¿Y de qué manera va usted a defender su posición ante el Centro Democrático? Como siempre lo he hecho, insistiendo, planteando, explicando, y ojalá logremos un consenso en esta materia, sobre todo pensando en el criterio de los precandidatos, lo cual seguramente tendrá muy buena acogida en los militantes del partido. Pero digo, usted dice, yo me opongo. Pero, a la convención, sí, claro. Por eso. Sin duda. Pero como posición para discutir. Sí, claro, por supuesto. Para discutir. Por supuesto, por Es supuesto. decir, si lo derrotan, usted acepta. Ya veremos qué pasa en esta oportunidad, porque recordemos que eso de la convención en la ocasión anterior no nos trajo buenos resultados. Es mejor hacer el debate con entusiasmo y con espíritu propositivo a ver qué resultado final obtenemos. ¿Qué quiere decir, doctor Carlos Gómez Trujillo, como precandidato presidencial, que usted diga, ya veremos? Quiere decir exactamente eso, ya veremos. Es decir, que usted no está dispuesto por ahora a aceptar una decisión distinta a la consulta en estilo primarias. Eso es lo que estoy planteando, por eso defiendo las primarias, por eso digo que me parece que puede considerarse una consulta popular, como lo ha planteado hasta donde he leído el senador Duque, es decir, vamos avanzando en esa dirección. Esperemos lograr un consenso alrededor de un criterio y mecanismo democrático para ese efecto. Y si el doctor Duque, yo no lo sé, supongo que usted tampoco, no acepta las primarias, ¿usted insistirá en eso? No, me parece que si el procedimiento es democrático podemos mirar en conjunto, no solamente con el senador Duque, sino con el doctor Zuluaga y con los otros aspirantes que deseen tomar parte en este proceso, un mecanismo democrático. Lo fundamental es que el mecanismo sea democrático. Pero, a ver, pero no es democrático reunir una convención. No, pero es que la convención no es propiamente un gran mecanismo democrático. No. Usted conoce las convenciones y a mí eso no ha cambiado. Pero es un mecanismo democrático, ¿o no? Yo lo que estoy planteando es que la convención la hagamos al final, para protocolizar un gran hecho democrático nacional que se ha producido a lo largo de varios meses. Y usted estaría, digamos, existe el riesgo de que usted mantenga su precandidatura inclusive por fuera del uribismo, ¿o no?
Yo no quiero pensar en esa posibilidad, siquiera en las circunstancias actuales, de ninguna manera. Yo confío mucho en la capacidad de deliberación que hay al interior de Centro Democrático y espero, como consecuencia de esa deliberación constructiva, lograr que el procedimiento sea democrático. Usted dice, doctor Carlos, que no quiere ni siquiera pensar, pero existe ese riesgo. Los riesgos y las posibilidades siempre existen. Eso no se puede eliminar por completo. Pero yo hago caso omiso de esa existencia natural de riesgos y posibilidades para concentrarme en la construcción del mecanismo, que es lo que me interesa. Es decir, nadie podría decir, el doctor Carlos Gómez Trujillo es precandidato presidencial y será candidato presidencial. En este momento lo que quiero es ser candidato de Centro Democrático como consecuencia de un procedimiento democrático para ese efecto. ¿Cómo están sus relaciones con el presidente Uribe? Muy bien, son muy cordiales, muy cálidas, muy respetuosas, son muy Sí, cordiales. Ahora, es obvio que si el presidente Uribe decide hacer alguna señal, eso dejaría sin piso su propuesta. Esperemos a ver. Yo espero que las señales del presidente Uribe, como siempre han sido, sean señales democráticas. Miren lo que está pasando con el plebiscito. Pese a que evidentemente había una mayoría en la bancada parlamentaria y en la dirección en favor del no, él pidió que esa consulta se ampliara a las bases de Centro Democrático. Álvaro Uribe es un demócrata y yo confío en su criterio para efecto de conducir este proceso. La pregunta para los televidentes, doctor Carlos Gómez, sería esa. ¿Ustedes qué prefieren? La propuesta de Carlos Gómez Trujillo, en el sentido de que el candidato presidencial sea escogido por votación departamental, con delegados, a una convención que elija. ¿O prefieren que haya una convención, como siempre ha sido, que elija el candidato? ¿Cuál de los dos sistemas prefieren? ¿La elección de delegados, como propone el doctor Gómez, o la convención tradicional, como ha ocurrido siempre en el país? ¿Cuál sistema prefiere? ¿De acuerdo? Listo. Vote. Ahora, esa es la pregunta. Resultados al final de la emisión. La parte final de nuestra entrevista. Usted conoce el mecanismo. Una Sí, palabra. ya me lo he visto, sí. Sí, Error, no, acierto, voto, derecho, plebiscito, error, abstención, derecho, Uribe, líder, Santos, presidente, oposición, democracia, gobierno, equivocado, FARC, terrorismo, desarme, bueno, conveniente, paz, sueño colectivo, guerra, dejarla atrás, tragedia, Duque, brillante, Iván, no, Iván no, sino Sudaga, claro, buen colombiano, Carlos Gómez. demócrata. Mucha suerte, doctor Carlos. Gracias, Yamil, muy Vienen amable. enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN. Banco de Bogotá presentó Pregunta Yamid. La forma de pagar WOW ahora también es para ti. Ahora podrás usar tu tarjeta débito Banco de Bogotá en Aval Pay. Solicítala ya. Banco de Bogotá. Innovemos. Somos Grupo Aval.